ajedrez a la ciega admite puestas en escena muy espectaculares, sobre todo cuando se trata de la exhibición de un gran maestro contra muchos adversarios. En ese caso, el gran maestro puede sentarse de espaldas a sus rivales o incluso ponerse una venda en los ojos para hacerlo todavía más aparatoso. Ahora bien, si nos referimos a un torneo a la ciega entre grandes maestros, como el que se disputa cada año aquí en Montecarlo, el Melody Amber, en ese caso el jugador lo único que tiene ante sí cuando está disputando la partida es un tablero completamente vacío, el diagrama de un tablero completamente vacío en la pantalla del ordenador. Y además, en expresión escrita, la última jugada de su oponente. A partir de ahí todo se deja a su imaginación. Cabe preguntarse qué tipo de técnica utiliza un gran maestro para ser capaz de memorizar la posición de las piezas durante toda la partida. ¿Estamos hablando de una técnica de memoria fotográfica? ¿Está el jugador viendo, entre comillas, las piezas en 3 dimensiones y el tablero a sí mismo durante toda la partida? ¿O más bien nos referimos a que él ve algunas piezas y entonces establece algún tipo de conexiones mentales sobre dónde están las otras? La mejor manera de resolver el enigma es preguntar a los propios protagonistas, y eso es lo que hemos hecho. Bueno, el año pasado estaba intentando proyectar mi juego en la pantalla, pero este año está solo en mi cabeza. Si tienes buena concentración, lo puedes retener en la cabeza. Es más simple. Realmente no veo el tablero. Lo que veo son conexiones entre las piezas. Son como fuerzas que se mueven en alguna dirección. En realidad el ajedrez a la ciega es una forma pura del ajedrez. En el ajedrez normal, el 90 o 95% de la acción ocurre en nuestra mente y no en el tablero. Todos los análisis, variaciones, cálculos se dan en la mente. Incluso en este caso, un diagrama vacío puede ser una distracción. Estaría bien que las partidas fueran totalmente ciegas, al 100%. Hay un componente de distracción en el diagrama. Creo que la mayor parte de lo que ocurre está en la mente, no en un diagrama ni en un tablero. Normalmente solo veo el tablero vacío, pero sin embargo un tablero. Y así yo veo más o menos el cuadro donde están las piezas y después recuerdo de qué apertura ha salido así. Normalmente sobre la jugada 40 no puedes volver la jugada 1 y contar, ¿no? Pero más o menos con la apertura y con una idea de dónde están las piezas, puedes reconstruir la posición. Entonces es pero de vez en cuando, claro, veo la posición como sea, no como hemos llegado ahí, pero sino una posición. Blindfold, it's that I think I just try to picture the position on the board in my head. But always when I'm white, I'm somehow behind white pieces. En el ajedrez a la ciega intento visualizar en mi mente las posiciones del tablero. Pero es más fácil para mí verlo desde el lado de las negras si juego con las negras o de las blancas si juego con las blancas. But I think most of us, we don't really use this because it's just okay to put the mouse on and to make the move like that or to see your opponent's move, but in general nobody is really studying. Creo que todos más o menos tenemos el tablero en la cabeza. Por eso miramos al techo o cerramos los ojos. So it's you do it in your mind simply, but
Yo miro desde el lado en que estoy jugando. Tengo en la mente como un diagrama. No veo el tablero como en las partidas normales. Veo un diagrama. Así es como lo hago. Si ustedes están en la cocina preparando un plato que requiera mucha atención, supongamos por ejemplo una salsa de bechamel, y en ese momento suena el teléfono en la otra punta de la casa, entonces ustedes tienen un problema. En el tablero de ajedrez pasa lo mismo, porque estamos hablando del ataque doble, que ocurre cuando una pieza ataca simultáneamente a dos adversarias. Entonces el bando defensor tiene un problema. Puede ser grave o leve, pero suele ser bastante grave si la pieza que da el jaque doble o el ataque doble, no tiene por qué ser jaque, es la dama. Evidentemente porque la dama tiene una fuerza, una potencia mucho mayor que las otras piezas, pero también se pueden hacer ataques dobles con otras piezas. En este primer ejemplo, lo más importante es ver si las blancas pueden aprovechar de alguna forma la agresiva situación de sus piezas. Lo primero que salta a la vista es la debilidad de la primera fila de las negras, pero no parece que por ahí se pueda sacar petróleo, porque el caballo está protegiendo esta casilla B8 donde podría ir la dama, y si primero cambiásemos el caballo con alfil por D7, seguiría torre por D7, pero entonces a dama B8 jaque, la torre al moverse ha desbloqueado esta diagonal y el alfil podría retroceder a F8 y taparse del jaque. Así que por ahí no parece haber gran cosa. Entonces vamos a ver más detalles de la posición. Por ejemplo, este caballo está protegido exclusivamente por esta torre en E7. Y entonces llegamos a lo que es realmente la clave de la posición. ¿Qué pasaría si desaparecieran este peón de G7 y el peón de F5? Que entonces un jaque de la dama en G4 sería un ataque doble contra el rey y contra la pieza que estuviera en D7, ahora mismo el caballo. Y entonces, como por un arte de magia, surge la combinación fácilmente. Lo primero que hay que hacer es F6. Como atacamos la torre y si la torre se mueve se pierde el caballo, no hay más remedio que jugar G por F6 y entonces misión cumplida. Ahora alfil por D7, si las negras no quieren quedar con una pieza de menos, tienen que tomar esa pieza, torre por D7, dama G4 jaque y a la siguiente cae la torre. En este caso el ataque doble era realmente gravísimo. A veces los ataques dobles están ocultos en la posición, no son evidentes, y hay que descubrirlos a base de una herramienta muy utilizada en el ajedrez, que es la lógica. Si en este ejemplo yo les enseñase la solución inmediatamente sin explicarles nada, ustedes probablemente dirían que era dificilísima. Sin embargo, vamos a ir paso a paso. El elemento predominante en la posición es el tremendo dominio de las blancas por la gran diagonal negra. El alfil y la dama tienen montado un tren o una batería que apunta hacia el punto G7. Ese punto está defendido por la dama en E7. Lo siguiente que uno intenta apreciar es si se puede desviar a la dama de la defensa de G7. Y efectivamente parece que una idea puede ser torre por el caballo de D8. Porque si las negras toman con la dama, dama por G7 sería mate. Ahora, enseguida vemos que a torre por D8 sigue simplemente torre por D8 y no ha pasado nada. Hemos perdido calidad, la diferencia de valor entre la torre y el caballo. También vemos que podríamos tal vez jugar en un momento dado torre C7, sería desde luego una jugada idónea, porque entonces tendríamos tres piezas atacando indirectamente sobre el punto G7, además de atacar la dama. Pero claro, el problema está en que para defender la irrupción, o para apoyar la irrupción de esa torre en el punto C7, nos estorba la torre de D6, porque simplemente parece que dama por C7 y asunto terminado. Ahora bien, entonces nos fijamos en que la dama en esta casilla quedaría indefensa, y eso nos abre los ojos y nos permite ver como una especie de explosión de luz la combinación que sirve para rematar la posición. Porque la primera jugada es efectivamente torre C7. Las negras deben tomar, no tienen otra elección, y ahora después de torre por caballo,
la posición es tremendamente complicada, por no decir imposible, para las negras. Si dama por dama, torre por E8 es mate. Si torre por D8, dama por C7, las negras pierden la dama. Y si dama por D8, dama por G7 es mate. Es decir, aquí había en realidad un ataque triple, no doble, sobre la torre, la dama y el punto de G7. Es, por decirlo de otra manera, como si además de estar haciendo la salsa bechamel y de que suene el teléfono, encima llaman al timbre. Solución imposible. Como he dicho antes, no solamente la dama puede realizar ataques dobles, también el humilde peón es capaz de esa arma táctica, como vamos a ver en este ejemplo, en donde lo primero que destaca es que las blancas están peor, están en desventaja, no tanto porque aún no se hayan enrocado, que todavía eso no es grave, como por la tremenda fuerza de estos dos peones centrales móviles, que pueden dar francamente muchos sustos. Lo primero que uno piensa es que D3 ataca a dos piezas, ahí tendríamos un ataque doble a la dama y al caballo, pero parece completamente inofensivo porque las blancas simplemente lo capturan. Lo que pasa es que entonces, al haber una pieza blanca aquí, el avance del otro peón a E4 también atacaría a dos piezas y entonces ya tenemos la solución completa, es decir, estamos hablando de un doble ataque doble. D3 no hay mucha elección porque se atacan dos piezas, torre por D3, torre por D3, idem de idem, hay que jugar dama D3 y ahora E4. Como ese peón está defendido por el caballo, el único pataleo que les queda a las blancas es tomar el caballo con el alfil aprovechando que atacan la dama. Pero claro, las negras no van a ser tan absurdas como para tomar el alfil con la dama. Toman con el peón, se mantiene el ataque a ambas piezas y por lo tanto las negras acaban con pieza de más en esa combinación. Espero que con tanto ataque doble no se les haya estropeado la bechamel. Mijaíl Tal, soviético. A pesar de que su reinado solo duró un año, en 1960, es uno de los campeones más queridos por los aficionados. Sus combinaciones fueron brillantísimas y muy complicadas. Probablemente fue el mejor atacante de la historia. Tal es probablemente el jugador más dotado de talento que haya existido como individuo, porque era un placer poder ver y analizar el ajedrez de Tal. También lo era el imaginar que un jugador así pudiera estar entre nosotros. Casi no puedo imaginar cuál sería el impacto que Tal tendría en los jugadores de los años 50, porque incluso ahora nos resulta tan lleno de energía. Creo que Tal rompía el hielo frente a Botvinnik, porque Botvinnik era demasiado serio y hacía falta esa frescura de sus puntos de vista, esa fuerza, y así era Tal. Sus combinaciones, que por cierto estaban basadas en una preparación muy seria, porque hay gente que se olvida de que Tal era ante todo un gran jugador y no un gran esteta o un gran mago. Y creo que la contribución de Tal era casi amenazadora porque aportaba un elemento romántico a un nivel mucho más elevado que en los tiempos de Steinitz. Tal me gusta. Es increíble. Todas las combinaciones que vio. A veces cuando ves las partidas en un libro, piensas que puedes hacerlo, pero cuando lo intentas, ves que hay tantas cosas en el tablero, tantos riesgos. Era fantástico. Tal es la magia de los campeones del mundo es el que representa la magia y fue una pena que no durara más su carrera ajedrecística, que desapareciera tan pronto. Tal, ¿qué se puede decir de él? Era un jugador muy poco corriente y con una mente muy brillante. Creo que es importante que un jugador no recuerde que el ajedrez es un juego.
En esta posición, las blancas tienen solamente 2 peones en el flanco de dama y las negras tienen 3. Sin embargo, las blancas van a efectuar el ataque llamado precisamente por eso, ataque de las minorías, un tema estratégico muy clásico y muy instructivo. Su estudio conviene no solamente a aquellos que vayan a jugar el gambito de dama, que es donde normalmente se origina este tipo de posición, sino en general a todos los aficionados, porque, insisto, se aprende mucho. Como partida modelo vamos a ver una disputada en un campeonato en Yugoslavia en 1950 entre el norteamericano Larry Evans, que después fue muy conocido como analista de Bobby Fischer, y Opsahl, un jugador bastante desconocido. Aquí tenemos la posición típica desde donde parte el ataque de las minorías, y la primera jugada de las blancas es siempre, o casi siempre, torre A, B1. La idea es muy clara: avanzar este peón hasta B4 y después hasta B5 y evidentemente tomar en C6, salvo que las negras tomen antes en B5. En definitiva, el objetivo es aislar algún peón negro. Hay 2 posibilidades: que cuando este peón llegue a B5 las negras tomen, como he dicho, en cuyo caso este peón de D4 queda solo, queda aislado, ningún otro peón puede defenderlo, o bien que las negras permitan que el blanco desde B5 tome el peón de C6, en cuyo caso aquí quedará un peón atrasado y débil, que será el nuevo objetivo de las blancas. Así que después de torre a B1, las negras jugaron aquí caballo E4, una jugada normal para empezar a liberarse, porque es importante resaltar también que las negras deben intentar buscar un contrajuego en el flanco de rey. Alfil por E7, dama por E7. Las negras de esta manera van consiguiendo espacio en el flanco de rey para poder atacar dentro de un rato. Siguió D4, A6 para retrasar un poco B5 y también de paso para abrir esa columna cuando el avance se efectúe. A4. Aquí el negro tomó en C3. Hay otras variantes, otros planes, como por ejemplo F5, que son interesantes, pero también tienen el inconveniente de que cierran la acción de este alfil. Así pues, Opsahl optó por este, que es más claro. Primero toma el caballo y a continuación desarrolla el alfil a G4, que tiene su truco, porque si ahora caballo E5 seguiría alfil H5 y después se desaloja el caballo con F3. Por lo tanto, después de alfil G4, Evans jugó caballo D2 con una doble idea, según lo que pase en las próximas jugadas. Bien llevar este caballo hasta el punto C5, que como veremos va a ser muy importante de cara al final de partida, o bien trasladarlo más tarde a la casilla de C1, moviendo evidentemente primero la torre, para acudir en la defensa del rey si es que eso fuera necesario. Las negras prosiguen con su contraataque a base de dama G5, que, como pueden ver, amenaza alfil H3. Luego ya hay que tener cuidado, no puede pensar uno solamente en atacar, también en defender. Torre Fc1, de forma que si ahora alfil H3 se puede jugar tranquilamente alfil F1. Torre E6 es otra jugada muy interesante porque tiene un doble fin. Por un lado, se adelanta a la debilidad que va a haber en C6, es una medida preventiva para defender ese peón horizontalmente, y además prepara el traslado de la torre, por ejemplo, a G6 o a H6 para unirse al ataque contra el rey blanco. B5, A por B5, A por B5. Las blancas continúan con el plan establecido. Y ahora alfil H3. Ojo, porque ya es demasiado tarde para jugar alfil F1. Seguiría alfil por y torre G6 con ataque decisivo. Por lo tanto, las blancas tienen que aceptar el pequeño inconveniente de debilitar un poco las casillas blancas del enroque, con G3. A continuación, las negras juegan torre de A a E8. La idea es también temática. En muchas partidas las blancas se han descuidado en este tipo de posiciones y han permitido que las negras sacrifiquen una torre ahí con un ataque decisivo contra el rey. Aquí Evans jugó con enorme precisión. Primero tomó en C6. La idea es que ahora al sacrificio las blancas simplemente no hacen caso. Después de torre por E3
C por B7 amenaza coronar y sería un factor muy importante. Por lo tanto, primero las negras tienen que perder un tiempo tomando en C6. Y ahora, para evitar que las negras sacrifiquen en E3, no hay que seguir el ataque en el flanco de dama, sino una vez más hay que intercalar una jugada defensiva, alfil F1 para cambiar este alfil. Y de paso, ahora a torre E3 seguiría caballo F3 atacando la dama. Y las blancas pararían el ataque. Entonces, después de alfil por F1, caballo F1, y como hemos dicho, el caballo estaba cumpliendo una doble función. Más tarde irá a C5, que es su verdadero objetivo, su verdadera meta, pero de momento defiende el flanco de rey. Caballo G6. Las negras, como ven, nunca dejan de atacar. Ahora suman el caballo a la ofensiva y la idea es llevarlo a H4 en algunas variantes, para después meterlo en F3. Una vez más hay que ser muy preciso, y Evans lo es. Juega torre B6, triplicando el ataque sobre el punto C6. Y ahora las negras tienen que tomar una decisión difícil. De hecho, toman la correcta, que es llevar el caballo a la defensa del peón con E7. La alternativa era caballo H4, que en realidad no da nada, porque las blancas toman el peón, caballo F3, rey G2, caballo H4 jaque, rey H1, y no pasa nada. Así pues, Opsahl correctamente defiende el peón, pero ahora las blancas ya han conseguido que el ataque negro disminuya en su potencia. Entonces juegan dama B4. El próximo objetivo es cambiar una de las torres negras y al mismo tiempo hacerlo entrando con la dama en la octava fila, de forma que la dama pueda venir después, cambiar de lado y del flanco de dama pasar al flanco de rey para ayudar en la defensa. H5. Otra jugada interesante, no solamente da una casilla de escape al rey, sino que además amenaza a atacar con H4. Torre B8, como se amenaza la torre de E8, hay que tomar. Torre por, dama por B8, jaque, rey H7 y dama F4. La partida es interesantísima porque combina todo el rato el ataque con la defensa. Ahora las negras podrían haber optado por eludir el cambio de damas con dama G6, pero una vez con el caballo en E7 condenado a defender el peón de C6 y con esta dama moviéndose por esta diagonal de color negro, el ataque negro ya no es tan potente. Así que Opsahl prefirió cambiar las damas con la esperanza de poder salvar este final. Y vamos a parar aquí el análisis porque la partida duró nada menos que 81 jugadas. Sin embargo, está claro que las blancas están mejor. Ahora lo que ocurrió fue que este caballo fue maniobrando hasta la casilla C5, el rey se acercó al centro y la torre ganó espacio por A1 para penetrar por el flanco de dama. Evidentemente las negras están peor porque tienen una debilidad clara y las blancas no. Su mayor debilidad sería este peón, pero no es nada fácil atacarlo. Después de largas maniobras, Evans consiguió ganar, pero a los efectos que nos ocupa, lo importante es haber demostrado el interés, el enorme interés del ataque de las minorías, no solo si ustedes juegan el gambito de dama, sino porque se aprende cómo combinar el ataque con la defensa. Estas piezas son de metacrilato y aparte de ser muy bonitas, debe ser también muy incómodo jugar con ellas porque no se distinguen bien. Ahora, si eso les parece difícil, imagínense lo que es jugar al ajedrez sin ver el tablero ni las piezas, es decir, a la ciega. Uno de los mayores especialistas de la historia en esa modalidad fue el estadounidense Harry Nelson Pillsbury, que llegó a disputar simultáneamente a la ciega 21 partidas. Eso ocurrió en Hamburgo en 1902. Y la partida que vamos a ver ahora, una auténtica joya, se disputó 3 años antes en Washington, en 1899. Su rival con las piezas negras se apellidaba Lehman. Y antes de empezar a verla, les recuerdo que no olviden en ningún momento que Pillsbury jugaba a la ciega. En ningún momento de la partida vio ninguna de las piezas, ni el tablero, por supuesto. Pillsbury con blancas empezó con E4, E5 y el estadounidense
planteó el famoso, aunque ahora bastante en desuso, gambito de rey. Las blancas sacrifican ese peón a cambio de conseguir un mayor desarrollo. E por F4, caballo F3, G5. Como ven, la partida adquiere un estilo bastante romántico. Las negras defienden el peón y las blancas lo atacan con H4. Lehmann optó por avanzar el peón a G4, amenazando al caballo. Caballo G5, con la evidente idea de sacrificar ese caballo en F7 en cuanto las negras se descuiden. Al parecer, Lehmann era un jugador de fundamentos bastante sólidos, porque reaccionó correctamente con un golpe central, D5. Pillsbury jugó E por D5 y Lehmann contestó con caballo F6, desarrollando sus piezas. Siguió caballo C3, alfil G7, como ven, jugadas bastante normales por ambos bandos, D4. Pero aquí Lehmann pecó de demasiado ambicioso. En lugar de completar el desarrollo de sus piezas normalmente, se embarcó en una aventura harto dudosa, como vamos a ver. Jugó caballo H5, encaminándose con ese caballo a G3 para amenazar la torre de H1. Pero Pillsbury pasó olímpicamente de todo eso y siguió desarrollando sus piezas. Alfil C4, caballo G3 y ni caso a esa torre. Alfil por F4. Tal vez en este momento Lehmann se asustó un poco y antes de tomar la torre en H1 dio un jaque con la dama en E7 para privar de paso al blanco del enroque largo. Siguió rey D2 y solo entonces capturó la torre de H1. Quizá las negras esperaban que Pillsbury tomase ese caballo con su dama en H1, pero nada más lejos de su intención. Pillsbury solo veía al monarca negro, con el espíritu romántico que le caracterizaba, y jugó D6 amenazando la dama, con el fin de habilitar la casilla D5 para el caballo. Siguió C por D6, alfil por F7 jaque, rey D8 y caballo D5. Esta posición, antes de seguir, merece un pequeño paréntesis porque es digna de una fotografía. Sin olvidar nunca que Pillsbury estaba jugando a la ciega, fíjense en qué armonía de las cuatro piezas menores blancas que están unidas en el ataque contra el rey negro. Por el contrario, la descoordinación de las negras es realmente desastrosa. El caballo en H1, esa dama en E7 atacada, el rey al aire en D8, en fin, solo el alfil de G7 parece estar en una casilla, digamos, aceptable. No obstante, Lehmann aguzó su ingenio y como veía que mover la dama solo le iba a traer más problemas, optó por jugar caballo F2, atacando él mismo la dama blanca, que se movió a F1, y entonces caballo E4 jaque, de forma que si las blancas contestan con caballo por E4, las negras responderían dama E4. Lo que consiguen así las negras es privar a las blancas del desarrollo de la torre de A1, porque después de rey C1 que jugó Pillsbury, quedó encerrada. Sin embargo, a cambio de eso, las blancas consiguen recuperar una parte del material sacrificado, porque ahora la dama no puede moverse defendiendo al caballo de E4. Por lo tanto, jugaron dama F8 y caballo por E4. Ahora las negras todavía tienen la ventaja de lo que se llama calidad, es decir, la diferencia de valor entre una torre y una pieza menor, en este caso un caballo. Pero en realidad ese no es el factor más importante de la partida. Lo realmente importante es que las negras tienen todas sus piezas en la primera fila, excepto, insisto, ese alfil de G7. Ahora las negras no pueden jugar dama por F7 porque alfil G5 jaque obligaría a rey E8 para defender la dama y entonces caballo por D6 jaque doble al rey y la dama. Sin embargo, Lehmann una vez más da muestras de pequeño ingenio al jugar alfil H6. La idea es cambiar una de las piezas que le están atacando aprovechando que el alfil está clavado en la misma diagonal que el rey. Pillsbury dijo, bueno, muy bien, tú me vas a cambiar el alfil, eso no puedo evitarlo, pero me lo vas a cambiar como yo quiera. Y contestó alfil G5 jaque. Y después de alfil por G5 y H por G5, ese peón que acaba de llegar a G5 está contribuyendo a su vez al ataque. Ahora las blancas se proponen jugar dama F6, que es jaque, que sería francamente muy molesta. Así que Lehmann, una vez más, es original
y opta por marcharse de excursión con su rey, rey d7. Y contra dama f6, que Pillsbury hizo de todas formas, las negras siguieron con su excursión y jugaron rey c6. Antes de seguir, hago otro pequeño paréntesis para volver a recordarles, porque es fácil olvidarlo, que Pillsbury jugaba sin ver las piezas. Todo este lío que tenemos en el tablero en este momento, Pillsbury lo tenía que tener en su cabeza. Las blancas continuaron entonces con caballo e7 jaque, rey b6, dama por d6 jaque y caballo c6. Al fin están liberando alguna de las piezas que tenían en casa. Caballo d5 jaque y rey a5. Pero ahora Pillsbury empieza un encaje de bolillos para ir alejando a ese rey y atrayéndolo hacia las piezas blancas del flanco de dama, donde va a sufrir una tremenda tormenta de jaques. Dama c7 jaque, rey b5. Así Pillsbury ha conseguido uno de sus objetivos, que era atraer al rey negro a la casilla b5, donde va a recibir el jaque del peón de a4, apoyado por la única pieza que aún no había entrado en juego, la torre de a1. a4 jaque, rey c4. Y ahora fíjense lo sibilino que era Pillsbury, porque ahora podría haber dado un jaque descubierto con ese caballo de d5, tenía varias formas de ganar la partida, pero fue perfeccionista, optó por c3, que defiende el peón de d4 para que el rey negro no lo pueda capturar, y va cerrando esa red de mate que está tejiendo contra el monarca negro. Ahora la principal amenaza sería caballo f4, jaque descubierto, que conduce al mate. Por lo tanto, las negras tienen que tomar medidas muy drásticas y optan por devolver parte del material que han ganado antes y juegan alfil e6. Una vez más, Pillsbury no hace la jugada evidente, no toma ese alfil de inmediato, sino que, por el contrario, lo hace en la forma correcta. Primero juega b3 jaque, aprovechando que las negras no podrían responder rey por b3 debido a caballo d2 jaque mate. Así pues, hay que jugar rey d3. Entonces, caballo c5 jaque. Hay que jugar rey e2. Y ahora caballo por e6. Y quizá avergonzado por lo patético de su posición, Lehmann decidió abandonar. Dado que la dama está atacada, habría que moverla en la primera fila, tal vez a c8 o a d8. Y entonces, bueno, hay muchas continuaciones, muchas formas de ganar, pero tal vez torre a2 jaque, seguido de otro jaque con la dama en f4 o en g3, según donde fuese el rey. Resulta difícil creer que esta partida se jugase por parte de las blancas sin ver el tablero en un solo momento. Creo que queda fuera de toda discusión que Harry Nelson Pillsbury era un genio.